Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Así que desde ya mis agradecimientos a todos aquellos quienes me han hecho llegar sus mensajes por privado, agradeciendo, apoyando, dando ánimo. Hay muchas personas que se están viendo bendecidas con este tema, muchas personas que me han escrito por privado y me han manifestado sus inquietudes, su desorientación, porque andan maestros por ahí dando vueltas, husmeando, rondando como lobos, queriendo buscar algún lugar donde enquistarse. Son como un cáncer, como un tumor, que buscan un lugar donde introducirse y comenzar a desarrollarse y echar raíces. Hombres y mujeres sin criterio, sin amor, desvergonzados, que de alguna manera intentan buscar por aquí y por allá apoyo a sus premisas, a sus interpretaciones privadas, a sus fanatismos, a sus herejías, y envuelven a cuantos de nuestros hermanos en estas confusiones, hermanos buenos, familias completas, pero que lamentablemente no han recibido una instrucción bíblica de algún instructor genuino. Son víctimas de estos falsos maestros que han dedicado su vida a estudiar una interpretación torcida, perversa del Evangelio. Y el fanatismo y el espíritu del diablo los lleva efectivamente a estar bajo un poder satánico para poder creer como que esto es una revelación última y que tienen que llevar a los confines de la tierra. Con varios me he encontrado promoviendo estas mentiras heréticas respecto a la deidad o trinidad bíblica por YouTube, Facebook y otros medios de difusión social, donde realmente cuentan con miles de seguidores, víctimas de estos falsos maestros. Y como ayer lo señalaba, la característica de estos desvergonzados es de que se hacen pasar por miembros del remanente. Se identifican con su vocabulario, con su puesta en escena, con sus fotos, con sus posteos, se identifican como miembros del remanente y sin embargo son apóstatas del mismo, son herejes, o como dice la palabra de Dios, hijos del diablo. Así que en estas ya 19 transmisiones he intentado de alguna manera bíblicamente, solo la Biblia, de ir despejando las dudas, de ir confirmando al remanente, a la iglesia, la verdad presente, la sana doctrina, el fundamento de la religión cristiana. No podemos retroceder a lo que antes éramos. Muchos seguramente vienen del espiritismo, del catolicismo, del mundo evangélico, pentecostal. Otros vienen simplemente del mundo. No podemos dar un paso atrás. Tenemos que ir avanzando y avanzando de verdad y de verdad, de luz en luz. Así que quienes osan traspasar esa barrera de la herejía, pues lo que hacen es dar un paso atrás, alejarse cada vez más de la religión cristiana, cada vez más del fundamento y cabeza de la iglesia que es Cristo. Vaya mis palabras de recomendación y de advertencia para toda la iglesia del Señor. Señalaba y he señalado en varias clases anteriores de que la herejía, el movimiento herético disfrazado de cristianismo o disfrazado de verdad presente, está usando varias estrategias para hacernos caer de la fe cristiana y trasladarnos engañadamente
hacia una nueva creencia, hacia una nueva religión, hacia nuevos dioses. Estas estrategias tienen que ver primero con simular que son nuestros hermanos. La palabra de Dios claramente nos dice que aparentarán ser de nosotros, pero realmente no lo serán. Entrarán furtivamente, entrarán a nuestras reuniones, estarán presentes para contradecirnos. Ellos vendrán con otro espíritu. El apóstol Juan, por allá en 3 de Juan, nos advierte de que no les deis la bienvenida ni lo recibáis en casa, porque son una maldición donde quiera que vayan. Se disfrazan de cristianos, pero realmente no lo son. Y a conciencia engañan, jugando a dos partidos para poder ganar confianza y ganarse el corazón de los ingenuos, hasta cuando ya los tienen demasiado agarrados y no se pueden soltar. Estos falsos maestros fingen tener una espiritualidad superior, ser más piadosos, ser entendidos y sabios en la palabra, ser más místicos, más profundos. Y sin embargo en su corazón están dominados por un espíritu de envidia y de egoísmo, si su mente está entenebrecida por el espíritu del diablo. El apóstol Juan los llama claramente. En esto se diferencian los hijos de Dios de los hijos del diablo. Los hijos del diablo andan y piensan en la carne. Cuando habla de carne no necesariamente se refiere a debilidades o pensamientos de índole sexual, sino que tiene que ver con que están regidos por serios vicios o defectos de carácter, envidia, rencor, egoísmo, ambiciones, egos, orgullos, vanagloria. Eso domina a estos falsos maestros, que se disfrazan de piedad, tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella cuando se les prueba con un escrito está sus falsas doctrinas, porque ellos no nos guían a profundizar en las bases del cristianismo, sino que nos arrastran al paganismo y al judaísmo. Todo supuesto cristiano que comienza a inclinarse de manera obsesiva, de manera romántica, de manera mística hacia las tradiciones judaicas, tengan por seguro que no está siendo guiado por el Espíritu de Dios, porque nosotros tenemos que desarrollar una vida y una devoción cristiana, no judaica. Estos falsos maestros usan terminología para ganar simpatía a aquellos que pertenecen al remanente, a aquellos que creen y aceptan por la fe el mensaje de los 3 ángeles. Estos usan vocabulario que nos parece familiar para poder lograr la simpatía nuestra, y sin embargo siguen ocultando sus verdaderas doctrinas, sus verdaderas interpretaciones, que no las revelan hasta cuando definitivamente han logrado ganarse tu cariño. Por eso que nosotros no podemos guiarnos ni dejarnos llevar por emociones, sentimientos, consideraciones. El apóstol Juan claramente dice: no los recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Eso no te hace menos cristiano. Al contrario, presentas bandera, levantas bandera y levantas una muralla y una red de protección para ti y para tu familia contra los falsos maestros que entran a tu casa para minar tu fe. Ellos se ganan tus simpatías, se ganan tu confianza para luego introducir las herejías destructoras. Nunca se van a mostrar abiertamente, nunca. Uno de los argumentos engañosos que estos hijos del diablo, herejes, perturbación cristiana, llámense herejes derechamente, llámense ateos directamente o llámense judaizantes directamente, es el odio, la obsesión que tienen contra el Espíritu Santo, contra el Espíritu de Dios. Es una obsesión que tienen por atacar
a Dios mismo, a blasfemarlo y a insultarlo, a levantarse como si ellos tuviesen la mente de Dios, levantándose como anticristos, queriendo ponerse en lugar de Dios, al pretender descifrar los misterios de la deidad, dándole interpretaciones equivocadas a textos bíblicos. Una de esas expresiones bíblicas que vamos a estudiar hoy día tiene que ver con el Espíritu de Dios, o el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Frases, expresiones bíblicas que malinterpretan para su propia perdición. El odio y la obsesión y el fanatismo que tienen por atacar y blasfemar la deidad bíblica, las tres personas de la divinidad, no conoce límites. Sobre todo la eterna procesión del Espíritu Santo. Ellos atacan su naturaleza, su personalidad, su carácter y hasta su misma existencia. Odian la persona del Espíritu Santo. Para apostatar del cristianismo y pasarse a una religión de dos dioses. Dos dioses que son ajenos a la Escritura. Todas las acusaciones y calumnias que el mundo herético le hace al pueblo cristiano más bien recaen sobre ellos. En estudios pasados y en clases pasadas hemos visto que el Hijo de Dios es lo que es por causa del Padre. De la misma manera, el Espíritu Santo es lo que es por causa del Padre y del Hijo. En la unidad de la divinidad hay tres personas, de una sustancia, poder y eternidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Padre no es de nadie, ni engendrado ni procedente. El Padre es por toda la eternidad. No tiene ni comienzo ni fin. El Hijo es eternamente engendrado por el Padre. El Espíritu Santo es eternamente procedente del Padre y del Hijo. Así vemos que mientras se menciona a nuestro Señor Jesucristo como engendrado por Dios y hablamos de la eterna generación del Hijo, cuando nos referimos a la fuente de su ser, en el caso del Espíritu Santo decimos que Él procede. En la Escritura, si ustedes van a Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 15, San Juan capítulo 15, San Juan capítulo 15, versículo 26. San Juan capítulo 15, versículo 26 dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. El Consolador es el Espíritu Santo. El texto cuando dice a quien yo, ese es nuestro Señor Jesucristo. Enviaré del Padre. ¿Qué otro nombre tiene el Espíritu Santo en la Biblia? El Espíritu de verdad, el cual procede ¿de dónde? ¿De dónde viene el Espíritu Santo Consolador o Espíritu de verdad? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su procedencia? El mismo trono de Dios, el mismo seno del Padre. Él, noten el pronombre personal, Él. Se dan cuenta que no es una fuerza, una influencia, un fantasma, una nube, un modo. No. Él, una persona, dará testimonio acerca de mí, de Jesús. Vuelvo a repetir, San Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre.
¿Notaron que el Consolador proviene del Hijo y proviene del Padre? Porque el Padre lo da y el Hijo también lo da, lo entrega. Leo otra vez, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. No hace falta ser profesor de gramática, ni de lenguaje, ni de castellano para darse cuenta que en ese versículo se están describiendo 3 personas. ¿Cómo entonces nos enredamos con los argumentos básicos e irrisorios de los herejes que nos quieren hacer creer que en la deidad o trinidad bíblica solamente hay 2 personas? ¿Ok? El término utilizado con respecto a la fuente de su ser es la eterna procesión del Espíritu Santo. Cuando hablo de procesión me refiero a procedencia. ¿Ok? Así que el Espíritu Santo tiene una eterna procedencia del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo no apareció por ahí. No que hizo irrupción durante el bautismo de nuestro Señor Jesús. No, es desde la eternidad. La eterna procesión del Espíritu Santo. Esta procesión o procedencia del Espíritu Santo, llamada a veces expiración. Esa es una palabrita que seguramente no la van a encontrar en la Escritura, pero es una palabra que comúnmente se utiliza en los círculos teológicos biblistas para explicar el misterio de la deidad. ¿Ok? Esta procedencia del Espíritu Santo es una cualidad personal. A él se le trata de él al Espíritu Santo. Y quiero adelantarles algo. Cuando terminemos esta serie, que ya me faltan como unas cuatro clases más y terminamos esta serie, quiero comenzar, Dios mediante, otra serie donde solamente vamos a hablar del Espíritu Santo. Y ese va a ser un estudio hermoso y fascinante. ¿Ok? Así que vamos a seguir entonces analizando algunas cosas respecto al Espíritu Santo y su procedencia. Pero lo que debe quedar claro es que estamos hablando de una cosa parecida a lo expuesto en las clases anteriores. Porque de alguna manera yo estoy tocando en estas clases distintos aspectos de un mismo tema. O sea, cuando ustedes escuchen las clases anteriores se van a encontrar con que estoy siendo redundante en muchas cositas. Bueno, eso lo hago a propósito con fines pedagógicos. Porque ¿han escuchado ustedes esa frase? Bueno, no me acuerdo ahora, una frase en latín que tengo ahí en mi WhatsApp, que dice repetitio est studium, ¿ok? El aprendizaje está en la repetición, ¿ok? En la repetición. Por eso es que en todas las clases hago como un repasito y toco los mismos temas, pero de distintos puntos de vista. Bueno, eso es lo que voy a hacer ahora con el Espíritu Santo, Dios mediante, pero ahora lo voy a tratar específicamente para poder explicar 2 expresiones bíblicas que los herejes utilizan para confundirnos, que es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. La generación del Espíritu Santo, es decir, su procedencia, es obra del Padre solamente, mientras que la expiración es obra tanto del Padre como del Hijo. Por su eterna generación, el Hijo se ve capacitado para tomar parte en la obra de expiración, pero el Espíritu Santo no adquiere nada parecido como resultado de la procesión, es decir, de su procedencia. Lógicamente, aunque por supuesto que no cronológicamente, pues todo lo que tiene lugar en la divinidad es independiente en el tiempo. Yo quiero aclarar una cosa aquí. Cuando yo estoy hablando de estas cosas, tengan en cuenta que
la deidad o divinidad bíblica no está sujeta al tiempo, ¿ok? No está sujeta al tiempo. Acuérdense de que el Espíritu Santo bíblicamente procede, o su procesión es desde la eternidad, desde la misma creación y antes todavía. Pero nosotros tenemos en el subconsciente la idea que el Espíritu Santo solamente cobra protagonismo en algunos momentos, ¿verdad? Por ejemplo, el bautismo del Señor Jesús en el Jordán, o el descenso de la lluvia temprana en el Pentecostés, ¿verdad? En respuesta a la promesa del Señor Jesús, y recibiréis poder. Bueno, sea lo uno, sea lo otro, no quita que el Espíritu Santo esté sujeto al tiempo cronológicamente o a cierta circunstancia histórica. No, sino que el Espíritu Santo es desde la eternidad. ¿Se acuerdan del análisis que hicimos respecto a la condición de hijo de Dios del Señor Jesús? Y que eso no estaba limitado por su aparición, por decirlo así, su encarnación en la historia, sino que es hijo de Dios desde la eternidad para atrás. De la misma manera el Espíritu Santo es desde la eternidad sin fin. ¿Ok? Ok. En clases anteriores estudiamos que el Espíritu Santo es una persona. Eso lo estudiamos nosotros ya. ¿Ok? Y que es Dios mismo. Y sin embargo, no es ni en el Padre ni en el Hijo. A ver, aclaro otra vez. Estudiamos en clases pasadas que el Espíritu Santo es una persona y que es Dios también. Y eso lo estudiamos bíblicamente. ¿Ok? Pero sin embargo el Espíritu Santo no es el Padre y tampoco es el Hijo, sino que es, como dice Jesús, otro. Otro. Por eso que nosotros hablamos de un tercero. No porque tenga más poder que otro jerárquicamente, esté más arriba que otro, más abajo que otro. No, no en ese sentido. En el sentido en que diferenciamos o notamos o dilucidamos tres personas que conforman la eterna deidad. ¿Vale? Repito entonces, estudiamos ya que el Espíritu Santo es una persona, que es Dios, y sin embargo no es el Padre y tampoco es el Hijo. ¿Ok? Ahora, sería fatigoso repetir ahora todo lo que hemos estudiado anteriormente. Eso ya lo vimos ya en clases pasadas. Solo tenemos que tener presente la enseñanza de que el Espíritu Santo es persona y es espíritu. El Espíritu Santo tiene una característica muy especial, porque si bien es una persona, no tiene cuerpo físico. Eso lo hace de alguna manera distinto al Padre y distinto al Hijo. El Espíritu Santo es espíritu. Si ustedes buscan en San Juan 4:24, San Juan 4:24, San Juan 4:24 dice, San Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Ok? El Espíritu Santo es una persona, es Dios y es espíritu. En este caso, el término espíritu lo que está dando a notar cuando hablamos del Espíritu Santo simplemente es la ausencia de cuerpo material, tangible. Y que todo lo que puede decirse acerca de Dios puede decirse acerca de cada una de las tres personas. Cuando decimos que el Espíritu Santo es espíritu, bueno, también el Padre es espíritu. ¿Ok? Lo dice el texto. O sea, los atributos que tienen el Padre y el Hijo también son aplicables al Espíritu Santo porque también es Dios. Ahora, debe haber una razón por qué el nombre Espíritu se utiliza con respecto a Él y no con respecto al Padre y al Hijo.
¿Por qué nos llamamos en la Biblia, por qué no se le llama a Jesús el Espíritu Jesús? ¿No se ha preguntado usted eso? ¿No se ha preguntado usted eso? ¿Por qué en la Biblia no se habla del Espíritu de Jesús? Jesús el Espíritu. ¿Por qué cuando las parábolas y las experiencias del Señor Jesús, en vez de decirle Jesús, se le dice Espíritu? O en vez de Cristo, Espíritu. Y al Padre de la misma manera. En vez de decir Jehová, ¿por qué no se le dice Espíritu? ¿Se ha preguntado usted eso? El Padre es Dios y Dios es Espíritu. El Hijo de Dios y Dios es Espíritu. Repito, el Padre es Dios y Dios es Espíritu. El Hijo es Dios y Dios es Espíritu. Yo sé que esto parece un trabalengua, ¿verdad? Pero van a tener que habituarse a este tipo de vocabulario porque si no nos van a confundir los herejes. Tenemos que tener clarito esto. Voy a repetirlo otra vez. El Padre es Dios y Dios es Espíritu. El Hijo es Dios y Dios es Espíritu. Sin embargo, es solamente a la tercera persona de la divinidad la que tiene el título de Espíritu Santo. ¿Por qué no se le llama en la Biblia a Jesús Espíritu Santo? ¿Por qué al Padre, a Jehová o a Yahvé no se le llama Espíritu Santo? ¿Se han preguntado ustedes eso? Interesante pregunta. Interesante pregunta porque los herejes, sobre todo los herejes judaizantes, le aplican un nombre que es alusivo al Espíritu Santo, se lo aplican a Jesús. Hay un nombre en la Biblia, lo vamos a ver hoy día, que es Espíritu de Cristo. Ese es un nombre para el Espíritu Santo. Y sin embargo se lo aplican a Jesús. La palabra espíritu viene del latín spiritus, que significa aliento, viento, aire, vida. Esta palabra a su vez viene del verbo spiro, que significa respirar. Las palabras hebreas y griegas del Antiguo y el Nuevo Testamento que se traducen por espíritu en nuestras Biblias tienen las mismas connotaciones que spiritus y espiro. Se llama espíritu a la tercera persona de la Trinidad, porque es aquella expirada por el Padre y el Hijo, enviada por el Padre y por el Hijo. Su exclusivo título, es decir, Espíritu Santo, indica cuál es su relación con las otras dos personas de la Trinidad. Expresa su cualidad personal. ¿Notaron eso? Se lo repito. Se llama Espíritu en la Biblia a la tercera persona de la Trinidad, porque es aquella inspirada por el Padre y el Hijo. Su exclusivo título indica cuál es su relación con las otras dos personas de la Trinidad y expresa su cualidad de persona. Los títulos Padre e Hijo expresan las relaciones mutuas que existen entre la primera y la segunda persona. De la misma manera, las frases Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu del Hijo y Espíritu que procede del Padre se utilizan con respecto a la tercera persona para indicar cuáles son sus eternas relaciones personales con la primera y la segunda persona. Desde luego que se le llama Espíritu Santo porque es el autor de toda la santidad. El Espíritu Santo es el encargado efectivamente de llevarnos a toda la verdad y es quien nos fortalece para no pecar. Por eso que se le llama Espíritu Santo, porque Él nos lleva, nos habla nuestra conciencia, nos convence de pecado, de juicio y de maldad.
Él es el que habla en nuestra conciencia y nos dice y nos permite discernir entre la verdad y el error para poder caminar en santidad, es decir, en obediencia. De ahí Espíritu Santo. Notan que los nombres dados a los integrantes de la deidad no son puestos en la escritura por capricho. Cada uno de ellos tiene una connotación que describe o quiere dar a conocer los propósitos de Dios. Vuelvo a repetir entonces, los títulos Padre e Hijo lo que hacen es expresar las mutuas relaciones que hay entre la primera y la segunda persona. De la misma manera, las frases de la Escritura, cuando leemos Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu del Hijo, Espíritu de Cristo o Espíritu que procede del Padre, se utilizan con respecto a la tercera persona para indicar cuáles son sus eternas relaciones personales. Cuando hablamos de Espíritu de Dios, lo que está diciendo la Biblia es que el Espíritu procede de Dios. Voy a hablar de procede, porque si digo procesión, quizás se van a confundir y me van a entender. Así que voy a usar la palabra proceder. ¿Ok? Vuelvo a repetir entonces. Cuando la Escritura habla de Espíritu de Dios, está hablando o quiere dar a entender la procedencia del Espíritu Santo, del Consolador. Y de la misma manera, cuando hablamos del Espíritu de Cristo, ahí no está diciendo que es Cristo la segunda persona. Ahí está diciendo que procede de Cristo. ¿O no se acuerdan del texto que leímos al principio? ¿Acaso no se acuerdan del texto que leímos en principio en San Juan 15? Vamos para allá. San Juan 15. San Juan capítulo 15. Si es que no me equivoco y la memoria no me falla. Versículo 26. Dice así. Pongan atención, por favor. San Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien yo enviaré. ¿Notaron eso? Yo enviaré. ¿De dónde procede? ¿Cuál es el conducto? ¿Cuál es el canal por el cual va a venir el Consolador? Cristo, Jesús. Y dice que lo enviará del Padre. Lo enviará del Padre. O sea, ¿cuál es la procedencia del Espíritu? El Padre. Por eso que la Escritura habla de el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. ¿Notaron? Esa expresión nos quiere dar a entender la procedencia. No que es la persona misma. Ese es una confusión del lenguaje y eso es Babilonia. Cuando aparezca un hermanito de estos fanatizados que andan haciendo interpretaciones privadas o aprenden de PDF o de algún judío, bueno, usted le muestra el capítulo 15 de San Juan, versículo 26, y le demuestra de que el Espíritu Santo procede del Hijo y procede del Padre. Por eso que en la Biblia se le llama Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. No porque el Espíritu Santo sea, el contexto del texto cuando diga Espíritu de Dios se está refiriendo a Dios Padre. No, se está refiriendo al Espíritu Santo. Pero dice Espíritu de Dios porque procede del Padre. Y cuando diga Espíritu de Cristo, no es que está hablando de Jesús, está hablando que procede del Hijo. Porque el lenguaje bíblico nos quiere efectivamente describir o revelar el ministerio del Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, tengo que detenerme y ser repetitivo porque tengo que lograr que esto quede claro, hermanos. ¿Ok? Así que se le llama Espíritu Santo porque es el autor de toda santidad, pureza y belleza, donde quiera que se encuentre en el universo. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es ver algunos textos bíblicos, y con esto vamos a ir cerrando ya. Vamos a ir viendo ciertos textos bíblicos que nos van a demostrar clarito como el agua lo que acabo de explicar. Que la descripción que da la Biblia del Espíritu Santo tienen que ver con
su procedencia, quiere describir su procedencia. Entonces, cuando hablamos de Espíritu del Padre, es porque el Espíritu Santo Consolador proviene del Padre. Lo leímos en el texto de San Juan 15:26. Y cuando hablamos del Espíritu del Hijo, el Espíritu de Cristo, estamos hablando que el Espíritu Santo también procede de Jesús, de la segunda persona de la Trinidad bíblica. ¿Okay? Entonces, leímos en San Juan 15:26 que nuestro Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo procede del Padre. Esta verdad ya se había mencionado en Juan 14:16. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿O es necesario que lo repasemos? A ver, vamos para allá. Mire que no me confío de ustedes. Vamos a San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 16. Dice así: y yo rogaré al Padre. ¿Cuántos hay ahí? ¿Cuántas personas hay ahí de la deidad? 2. Y yo, Jesús, rogaré al Padre, y os dará otro, distinto al yo, al Hijo, y distinto al Padre. Y leímos, y acuérdense del texto, porque grábenselo en la cabecita, el texto de Juan 15:26. Ese es el texto base para poder entender esto. San Juan 15:26, ráyelo bien rayadito en la Biblia, porque es el texto base para desenmascarar a los herejes judaizantes. ¿Ok? Y el texto que estamos leyendo ahora, de San Juan 14:16, justamente va confirmando ese texto en definitiva. Y si leemos el que sigue, versículo 17, San Juan 14:17, San Juan 14:17 dice así: el Espíritu de verdad, ¿notaron? ¿De quién está hablando ahí? ¿De Jesús? ¿Quién es el Espíritu de verdad? ¿Jesús? ¿La segunda persona de la deidad? No. ¿De quién está hablando? ¿De quién viene hablando? Del Espíritu Santo, del Consolador, del Espíritu del Padre, del Espíritu del Hijo. Pero acá se le llama con otro nombre: Espíritu de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que acá en la Biblia se le llama Espíritu de verdad? A ver, les voy a hacer un repaso. Es que yo necesito que ustedes hagan este proceso mental para que entiendan bien esto. ¿Por qué en la Biblia dijimos se le llama Espíritu Santo a la tercera persona de la Trinidad bíblica? Porque es santo y porque nos lleva, y su misión es llevarnos ¿a dónde? A la santidad. ¿Por qué se le llama Consolador? Porque consuela. ¿Por qué se le llama Espíritu de Dios? Porque procede del Padre. ¿Por qué se le llama el Espíritu de Cristo? Porque procede del Hijo. ¿Por qué se le llama Espíritu de verdad? Porque una de su misión es guiarnos a toda verdad. ¿Se dan cuenta que los nombres con los cuales se alude al Espíritu Santo describen no solamente su personalidad, su naturaleza, sino también su misión? Pero hay algunos ignorantes que no entienden esto y dicen: ¡ay! El Espíritu de verdad, ese es Jesús. Ese es Jesús. O el Espíritu de Cristo. Es Cristo mismo, dicen. ¿Han escuchado ustedes eso? Eso es una tremenda confusión y Babilonia que tiene enredado a tanta gente que está apostatando del cristianismo por aceptar ese tipo de interpretaciones, lamentablemente. Bueno, en San Juan 14, que ya lo leímos, versículo 16 y 17. Ahí lo describen en el versículo 17, ustedes se dieron cuenta, como el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Ahora, esta no es sino una de las muchas referencias que revelan la relación del Espíritu con el Padre. Dirigiéndose a Jehová, el salmista escribe allá en Salmo 104:30, Salmo 104:30, dice: envías tu Espíritu. ¿Notaron lo que dice el salmista? Salmo 104, versículo 30. Envías tu Espíritu.
Es debido a esta relación que tiene con el Padre que se le llama Espíritu de Dios. Porque la frase Espíritu de Dios denota eso, su procedencia y la relación que tiene con el Padre. ¿Ok? Ok. Si ustedes van a 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu ¿de qué? De Dios. ¿Notaron? ¿Quién es el que envía el espíritu? Dios. ¿De dónde procede el espíritu? De Dios. ¿Quién es el que conoce todas las cosas? El espíritu de Dios, porque procede de Dios. ¿Y por qué? Porque es omnisapiente. Sapiens. Omnisapiente, todo lo sabe. ¿Okay? En 2 de Corintios, avancemos un poquito más. 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 3. 2 de Corintios 3:3 dice así: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Espíritu del Dios vivo. Si los herejes dicen que cuando la Biblia afirma de que el Espíritu de Cristo es Jesús mismo, entonces tendríamos que entender esta frase acá, Espíritu del Dios viviente, que es el Padre aquí. Pero aquí no está describiendo al Padre, a la primera persona de la deidad. Acá está describiendo al Espíritu Santo. ¿Pero cómo le llama? Espíritu del Dios vivo. Yo podría decir entonces, ¿viste? No es el Espíritu Santo, es el Padre mismo. ¿Verdad? Podría seguir la misma torpe argumentación de los herejes. Así como cuando ellos leen el Espíritu de Cristo. ¡Ay! No es el Espíritu Santo, es Cristo mismo, dicen ellos. ¿Verdad? Es la segunda persona, eliminando a la tercera. Entonces yo tendría que seguir el mismo molde, y acá en el versículo 3 de 2 de Corintios 3 tendría que interpretar esa frase, el Espíritu del Dios vivo, como, no es el Espíritu Santo, es el Padre. ¿Se dan cuenta del engaño y el error y la mala interpretación de los herejes? Ahí está hablando del Espíritu Santo, pero ¿cómo le llama? Espíritu del Dios vivo. ¿Por qué? Porque procede de Dios. Y también describe su relación con el Padre, que son uno. ¿Ok? En Primera de Pedro capítulo 4, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 14. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 14. Dice así: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso, ¿qué dice? ¿Qué dice? Espíritu de Dios. ¿Notaron otra vez? Esa es otra referencia al Espíritu Santo. ¿Pero cómo se le dice? No se le dice Consolador, no se le dice el otro, no se le dice el Espíritu de verdad, no se le dice el Espíritu de Cristo, se le dice el Espíritu de Dios. En el versículo anterior se decía el Espíritu del Dios viviente, pero está hablando del Espíritu Santo, no de la primera y de la segunda persona de la deidad. Reposa sobre vosotros, etcétera, etcétera. ¿Notaron que los textos son claritos como el agua? Ahora, si miramos de nuevo Juan capítulo 15, vamos para allá.
Juan capítulo 15, que lo hemos recontraleído, pero lo vamos a seguir leyendo para que se les grabe bien como un tatuaje en su mente. En San Juan capítulo 15, versículo 26, que ya dijimos ya que era nuestro texto base, vemos que la promesa de Jesús es con respecto al Consolador. Vamos a leerlo. San Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Ok? Otra vez vemos la promesa de Jesús respecto al Consolador, a quien yo enviaré, dice, del Padre. ¿Notaron? Vamos a sonar un poquito grosero decirlo, pero es como que el Espíritu Santo deriva del Padre y pasa por el Hijo, por decirlo de alguna manera. ¿Verdad? La procedencia es de la misma deidad, de la misma eternidad. Eso es. Lo que las Escrituras dicen acerca de la relación del Espíritu con el Padre, también lo expresan acerca del Espíritu, la relación que tiene el Espíritu con el Hijo. De modo que en Hechos 16:6, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Vamos para allá. Hechos 16:6. A lo mejor hay que leer todo aquí para que nos quede bien clarito. Hechos 16:6 y 7. Hechos capítulo 16, versículo 6 y 7. Dice así. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo. Notaron que aquí ahora es Espíritu Santo. Ya no se le llama Espíritu de verdad, Espíritu de Dios, Espíritu del Dios viviente, Consolador, el otro, Espíritu de Cristo, sino que se le llama Espíritu Santo. A hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, notaron que aquí ya nos dice sin apellido, ¿verdad? No es Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, Espíritu de verdad. No, ahora es Espíritu solo. Bueno, nosotros entendemos ya que se está refiriendo al Espíritu Santo. No necesitamos que ahí diga Espíritu Santo. No se lo permitió. ¿Ok? Ahora, en este texto de Hechos, hay algunas versiones modernas que traducen correctamente el griego. Y ahí, en vez de Espíritu solito, hay algunas versiones que dice efectivamente Espíritu Santo. Y hay algunas versiones que dice el Espíritu de Jesús. Hagamos un ejemplo. ¿Qué sucede si nuestra Reina Valera, ahí en el versículo 6 y en el versículo 7, Hechos 16, 6 y 7, en vez de decir Espíritu Santo o solamente Espíritu, dijera Espíritu de Jesús? ¿Qué deberíamos entender correctamente nosotros como cristianos? ¿Que a quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo, no a nuestro Señor Jesucristo como persona. Porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesucristo, o el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, es un nombre con el cual se describe o se señala al Espíritu Santo, distinto al Padre y distinto al Hijo. ¿Ok? Así que es súper interesante eso. Si ustedes van a Filipenses capítulo 1, versículo 19. Filipenses capítulo 1, versículo 19, dice así. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, ¿están leyendo todos? ¿Me están escuchando en sus casitas, ahí en su silla, en su mesa, en su silloncito? ¿Qué dice ahí? Espíritu de Jesucristo. Como cristianos bíblicos, ¿qué deberíamos entender de quién se trata cuando ahí dice Espíritu de Jesucristo? Del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué dice de Jesucristo? Porque ese Espíritu, según lo leímos en San Juan 15:26, el Espíritu procede del Padre y procede ¿de quién? Del Hijo.
Por eso que la Biblia usa esta expresión espíritu de Jesucristo. El de lo que quiere describir es la procedencia. Es como si yo pusiese acá el espíritu que viene de Jesucristo o el espíritu que procede de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir el texto. Pero algunos, cabecita dura, están entendiendo esos textos como que es Jesús mismo. Yo no sé cómo pueden entender eso de verdad. Cuando yo escucho eso, tengo dos reacciones. O muevo la cabeza y me la tomo, o me río. ¿Por qué? Porque no me cabe a mí. De verdad que sí. ¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Por eso que cuando yo hablo contra los herejes, yo les digo que sus engaños son tan básicos. Son tan básicos. Pero sorprenden a muchos hermanos porque los pillan fuera de base. Los sorprenden fuera de base porque los hermanos no han hecho este estudio. No han hecho este estudio. Entonces, claro, llegan estos herejes que se queman las pestañas con PDF y con predicadores de YouTube, judaizantes, y que la Torá, y que no sé qué, y que Yachúa, y se rayan con eso, y después andan por las redes sociales repartiendo todas estas interpretaciones como si fuesen la última Coca-Cola de la tierra. Y los hermanos quedan así, confundidos. ¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Antes de leer esto, quiero pasar un aviso comercial, una propaganda. Después que termine esta serie, pretendo comenzar otra serie de estudios bíblicos con esta misma temática, pero me voy a explayar solamente en el ministerio del Espíritu Santo. Solamente, bíblicamente, vamos a conocer a la persona del Espíritu Santo. Va a ser un estudio hermoso, hermanos. Ok, leamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Cuando dice ahí el texto de Primera de Pedro 1:11, dice el Espíritu de Cristo. Nosotros como cristianos bíblicos, ¿qué deberíamos entender cuando dice ahí? Porque al decir Espíritu de Cristo, evidentemente está aludiendo a la deidad. Bueno, pero ¿a qué persona de la deidad? ¿A cuál de las tres personas está aludiendo ahí? Bueno, los herejes dicen que ahí alude a la segunda persona, a Jesús, que el Espíritu de Cristo es Cristo mismo, dicen. ¿No han escuchado ustedes eso? Bueno, nosotros que somos cristianos bíblicos y estamos en la sana doctrina, ya sabemos por la Escritura que aquí se refiere al Espíritu Santo, no a Jesús, ¿vale? Pero es otra expresión bíblica para el Espíritu Santo, para el Consolador. ¿Ok? Varias veces en el mismo versículo es evidente que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, estoy haciendo referencia a nuestro texto base, Juan 15:26, ¿vale? Así que es evidente por ese texto y por todos los demás que hemos visto que el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo y que actúa para ambos. Hablando del Espíritu, si ustedes van a Romanos 8:9, vamos a retroceder un poquito. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Entre paréntesis, quiero hacer otro alcance más. Generalmente los herejes y los judaizantes odian la versión Reina Valera de 1960. La odian. Y a veces la odian. A ver, no, nada justifica que la odien, pero me refiero a que las críticas que le hacen, algunas son justificadas. ¿Qué quiero decir con esto? La versión Reina Valera en 1960 no es perfecta, como tampoco es perfecta la versión de Jerusalén.
y como tampoco lo es la versión nácar columna, o la versión latinoamericana, o la versión Reina Valera 1909, o 1995, o versión 2000, o, o la que sea. No existe una versión perfecta. No existe. Por eso lo ideal es que nosotros tengamos varias versiones bíblicas para estudiar. Así comparamos las distintas expresiones y nos damos una idea general y definitiva de lo que quiere decir el autor. Pero los herejes y los judaizantes se toman de la imperfección humana que tiene la Reina Valera, ya sea porque usa palabras antiguas del español, ya sea porque quizás pusieron una palabrita que realmente no describe lo que realmente es, o pusieron un sinónimo que no es tan exacto, en fin, ese tipo de detalles. Y se aprovechan de esas pequeñas peculiaridades para llevarnos, según ellos, como dicen, al original. Hay que volver al original porque esto está todo intervenido por Roma. Y ahí dicen otra mentira más, porque dicen, ay, es que como Cipriano de Valera, Casidorio de Reina y Cipriano de Valera eran católicos, entonces hay que desconfiar de la Reina Valera. Bueno, entonces tendríamos que desconfiar de Martín Lutero, que también era católico, y de Calvino, y de todos los reformadores, y de los apóstoles, que no tenían toda la verdad presente. Habría que desconfiar de ellos también. ¿Se dan cuenta del engaño? ¿Se dan cuenta del engaño? ¿Por qué nos meten ese miedo y esa desconfianza? Porque ellos nos quieren llevar al judaísmo. Y ellos quieren que nosotros al fin y al cabo terminemos descartando, eliminando el Nuevo Testamento y nos quedemos solamente con el Antiguo. Y peor todavía, después quiere que empecemos a comprar la Tanaj, que es la versión hebrea de la Escritura, y así nos empezamos a deslizar. Y después nos hacen guardar las fiestas judías, y así empieza la apostasía. Es una locura. En español no hay otra versión ideal para el pueblo hispano que la versión Reina Valera 1960 o 1909, o la versión, 1995. Cualquier versión Reina Valera del 60 es buena para estudiar, cualquier versión. Por eso es bueno tener varias versiones. ¿Ok? Así que cuidado con esos subterfugios y esa desconfianza que no quieren meter. Usen tranquilamente la versión Reina Valera. Tranquilamente. Que no le metan miedo. En Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Notaron? El Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿cómo? En un versículo al Espíritu Santo se lo describe de dos formas: Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Como cristianos bíblicos, ¿qué deberíamos entender por ese texto de Romanos 8:9? ¿De quién está hablando? ¿Del Padre y del Hijo ahí? Porque se dice Espíritu de Dios, entonces no es el Espíritu Santo, es Dios mismo. ¿Verdad? Siguiendo la misma lógica que usan los herejes. O cuando dice Espíritu de Cristo, no es el Espíritu Santo, no es un tercero, es Cristo mismo. ¿Qué tontera es eso? Cuando hemos comprobado por la Escritura que son nombres descriptivos para el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, que procede de Dios. Y es el Espíritu de Cristo porque también procede de Cristo. Pablo cambia con naturalidad el término. Pablo no tiene ningún problema en escribir Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu de Jesucristo, Espíritu del Padre. No tiene problema porque sabe que los cristianos entienden que se está refiriendo al Espíritu Santo. Por eso Pablo no tiene ningún problema en escribir de esa manera, en expresarse de esa manera del Espíritu Santo.
En Gálatas 4:6, vamos a adelantarnos un poquito. En Gálatas 4:6 dice así. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Después de todo lo que he explicado, se pasaría si alguien entiende que cuando ahí dice el espíritu del Hijo se refiere a Jesús mismo. Cuando esa es una expresión ¿para quién, hermano? Para el Espíritu Santo, el espíritu de su Hijo. ¿Okay? Pablo insiste en que Dios envió a vuestros corazones el espíritu. Ahora, no era el espíritu de, perdón la expresión, el espíritu de Satán. ¿De quién era? Porque el Espíritu Santo, ¿de dónde proviene? ¿De Satán? ¿De Mahoma? ¿De Buda? ¿De quién proviene? De Dios, de Jesús. Por eso lo normal es que el apóstol diga el espíritu de su Hijo, el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios, porque con eso está describiendo la procedencia para diferenciarlo con los espíritus inmundos. Porque la Biblia, así como habla de una mujer pura, la iglesia habla de una ramera. Así como habla de la carne, habla del espíritu. Así como habla de los hijos de Dios, habla de los hijos del diablo. Y así como está el Espíritu Santo, está el espíritu inmundo. Porque la Biblia con el lenguaje quiere hacer la diferencia y dejarnos claro de qué espíritu es el que nos tiene que guiar y dominar. ¿El espíritu del diablo o el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el otro, el Consolador? ¿Notaron que el lenguaje no está por sí en la Biblia? Que tiene un propósito y que es dar a conocer, la voluntad de Dios quiere dar a conocer la deidad a nuestro entendimiento limitado. Y lo hace con esas expresiones que nosotros podemos entender. ¿Ok? Así que ahí en Gálatas 4:6, Pablo insiste en que Dios envió a vuestros corazones el Espíritu. Obviamente es el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu del que está describiendo es el Espíritu de su Hijo, que es lo mismo que decir el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Jesucristo. ¿Ya? En ninguna parte, sin embargo, queda este punto tan claro como en el discurso final de nuestro Señor a sus discípulos antes de la crucifixión. ¿Ustedes recuerdan ese discurso antes de la crucifixión? Es cierto que el Espíritu procede del Padre, pero solamente porque el Hijo lo pide. Juan 14:16, ¿recuerdan? No vamos a ir para allá otra vez. Lo hemos recontraleído. Sabemos que el Hijo pide al Padre el Espíritu, el Padre lo envía, ¿verdad? Ese es el procedimiento. Cuando el Padre lo envía, lo hace en nombre del Hijo. Juan 14:26, nuestro texto base. Sin embargo, también es cierto que el Hijo mismo envía al Espíritu. Juan 16:7, lo leímos también. Si bien se subraya que lo envía del Padre y que el Espíritu procede del Padre, eso también está confirmado en Juan 15:26, que también lo hemos leído. Pero con la sola excepción de esta última frase. ¿Se acuerdan en San Juan 15:26 cuando dice el cual procede del Padre? Dice, procede del Padre. Hasta la misma Biblia nos habla de la palabra procede. Por eso que yo hablo de la procedencia del Espíritu o la procesión. ¿Okay? Y así se llama el estudio de hoy. La procesión del Espíritu Santo, es decir, la procedencia. ¿Ya? Ok. Las Escrituras dicen exactamente las mismas cosas con respecto a la relación del Espíritu con el Hijo. El Espíritu no se envía a sí mismo. Ese es algo que ya yo creo que todos notamos. Él es el Espíritu, aquel que es expirado.
y es expirado del Padre y del Hijo. Y de tal manera que donde quiera que Él, o sea el Espíritu, obra, tanto el Padre como el Hijo son revelados y ejercen su poder. Terminamos entonces este estudio de hoy leyendo San Juan capítulo 16. Vamos a finalizar leyendo los textos maravillosos que nos demuestran esta hermosa relación de la tercera persona de la Trinidad con Dios Padre y Dios el Hijo. San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16. Versículo 14 y 15. San Juan capítulo 16, versículos 14 y 15. Dice así: Él, o sea, el Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí más adelantito en San Juan capítulo 15, versículo 26, más atrás. San Juan capítulo 15, versículo 26. San Juan 15, 26 dice nuestro texto base: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y San Juan 14, 9, más atrasito, Juan 14, 9 dice: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué hermoso, qué hermoso. Esta es, de alguna manera, bíblica de comprender someramente en esta tierra algo de la eterna deidad y la relación que existe entre las tres personas. Qué hermoso, ¿verdad? La Biblia no solamente nos habla de la misión de cada una de las personas, su actuar, su injerencia, su providencia, su voluntad, sino que también nos describe su personalidad, y no solamente eso, sino que también nos revela su generación, su procedencia, para hacer la diferencia de que todo lo que es de la deidad es santo. Acá no hay espíritu inmundo, espíritu de error, espíritu de apostasía. No, acá hay espíritu de verdad, espíritu de Cristo, espíritu de Jesucristo, el Consolador, espíritu de Dios, espíritu de verdad. Todos los apellidos del Espíritu nos señalan y nos apuntan al único Dios verdadero y santo, a diferencia del gran engañador. Qué hermoso, ¿verdad? Qué lindo. Yo espero que esta clase bíblica de hoy haya servido para fortalecer sus corazones, que no nos desanimemos con aquellas personas que insisten en enredarnos. Mantengámonos firmes en la sana doctrina, en el Evangelio de Jesucristo. Mantengámonos firmes en la única religión verdadera, la cristiana. Creámosles a la palabra de Dios, creámosle a lo que Dios ha revelado en su palabra sobre la deidad o Trinidad bíblica. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes que me han escuchado. No pretendo ser ningún erudito, ningún experto, ni saberlo todo. Yo también he hecho grandes esfuerzos neuronales para poder comprender esto en algo y pedirle sabiduría al Señor para poder explicarlo también. Porque una cosa es estudiarlo y entenderlo, otra cosa es explicarlo. Dios tiene que otorgar su don para poder explicar estas cosas. Y así Dios, bendito sea su nombre, me ha tenido bien otorgar el don de la enseñanza, ¿verdad? Del maestro. Y ay de mí si no ejerzo este don. Así que doble esfuerzo, comprender y después explicar, que es súper difícil, se lo diré. Pero bueno, pero todos podemos si tenemos un dominio de la palabra de Dios y nos acordamos de los textos. Por eso es bueno subrayar, rayar todos los textos para poder repasarlos después, ¿ya?
Así que cualquier consulta, comentario sobre estos estudios, por favor, con toda confianza por el privado WhatsApp. Esto está grabado y se... Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.